El goteo de movilizaciones que venían contestando el drástico recorte del gasto público anunciado por el gobierno concentró este jueves a miles de ciudadanos en decenas de manifestaciones en todo el país. En esta de Madrid, entre la multitud, muchos empleados públicos mostraban sus nuevas banderas. El amarillo en defensa de la justicia, el verde de la educación, el blanco de los profesionales de la sanidad, el negro de otros muchos, en una semana trascendente para nuestro país, en la que el gobierno debía convalidar sus medidas en el Congreso, Europa firmar el rescate financiero y la prima de riesgo terminaría alcanzando los críticos 600 puntos. La semana comenzaba con la deuda española en alza y la previsión del Fondo Monetario Internacional de que 2013 también será un año de recesión. Por contra, el organismo financiero reconocía que España e Italia están pagando un sobrecoste por su deuda, hasta el 7%, cuando un socio europeo como Alemania lo hace a coste cero. Pedía por ello a la Unión Europea que intervenga comprando eurobonos. El riesgo más importante es obvio. Que el círculo vicioso en España e Italia se agudice, que su recesión se agudice todavía más, que uno de estos países pierda el acceso al mercado financiero. La consecuencia sería el descarrilamiento de la recuperación mundial. El martes conocimos algo más sobre el origen de nuestra crisis. En su comparecencia ante el Congreso, el nuevo gobernador del Banco de España reconocía que la euforia de la burbuja inmobiliaria hizo que no se valoraran suficientemente los riesgos y deudas que estaban asumiendo los bancos y que ha derivado en la crisis financiera actual. También confirmó que habrá bancos que tendrán que reestructurarse. No nos enfrentamos con la decisión que ahora entendemos habría sido necesaria al gran aumento de nuestro endeudamiento y después a la contención y corrección del fortísimo deterioro en los balances bancarios, consecuencia del estallido de la burbuja y la recesión. El miércoles, la sesión de control al Gobierno se convirtió en un mini debate sobre las medidas de ajuste del Ejecutivo. La reducción de salarios o la subida del IVA fueron el campo de batalla de los grupos que pidieron un cambio de rumbo para no provocar más empobrecimiento. Para el Ejecutivo, las medidas son necesarias para cumplir con el déficit que exige Europa. Creo que desentendiéndonos de los desempleados y de los dependientes no vamos a salir de la crisis. Creo que machacando a impuestos a la clase media y a los trabajadores, señor Rajoy, no vamos a salir de la crisis. Y creo que recortando salvajemente, si me permite la expresión, duramente, los salarios de los empleados públicos, lo único que ustedes van a conseguir es crear más injusticias y más sufrimientos. El año pasado, se lo dije a uno de sus colegas, gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos, 15 billones. Y España tiene una deuda externa, es decir, debemos fuera prácticamente nuestro PIB, casi 1 billón de euros. Si esto no fuera así, usted no me haría esta pregunta, porque yo no hubiera tomado buena parte de las decisiones que he tenido que plantear aquí. Desgraciadamente, este Gobierno no puede decidir entre un bien y un mal. Este Gobierno tiene que decidir entre un mal y un mal peor. No compartimos que primero suban IRPF y después suban IVA. Nos parece un disparate. Si el IVA iba a perjudicar el consumo hace 6 meses, ahora resulta que lo perjudicará. Consecuentemente, resultado, menos consumo, más paro, más recesión. Frente a ello, ¿qué debería hacer el Gobierno y no hace? Presentar de una vez por todas un plan que acompañe de crecimiento a estas medidas de reducción de déficit público. Las previsiones de su Gobierno para este año es tener 630.000 parados más. El dato del Fondo Monetario Internacional significa 200.000 parados más. El paquete de recortes que anunció este miércoles probablemente destruirá más de 200.000 empleos. Es decir, que en 2 años puede usted haber destruido más de 1 millón de empleos. Después, en los pasillos del Congreso, el presidente insistió en que sin reducir el déficit público no se podrá reactivar la economía y volver al empleo. Nos hemos endeudado mucho los últimos años, hemos gastado lo que no teníamos, debemos mucho dinero, hay muchas dificultades para financiarse y en este momento el Gobierno cree que hay que hacer un esfuerzo. Ya sabemos que es duro, que a mucha gente le hace daño, pero si no lo hacemos, España no saldrá. Y si lo hacemos, España saldrá adelante. Esto hay mucha gente que no lo comparte, a mí hay cosas que no me gustan, pero en este momento no tenemos otra alternativa. El jueves era la sociedad la que mostraba su protesta en las calles. Hasta 80 manifestaciones convocaron en todo el país las organizaciones sindicales.
En la de Madrid concurrieron juntos todos los sindicatos, bajo una misma pancarta y en defensa de lo público. Estamos aquí evidentemente contra los recortes que ha aprobado el gobierno de Rajoy, que pretenden con la excusa de la crisis terminar con los servicios públicos y que sean objeto del mercado. Nosotros estamos defendiendo aquí los servicios públicos y también estamos defendiendo nuestro empleo y nuestras condiciones laborales. Estamos aquí como cualquier otro ciudadano porque la situación actual es insostenible para cualquier trabajador de clase media o baja como somos la mayoría de los funcionarios, que en este caso estamos siendo uno de los colectivos más afectados. Lo que no puede ser es que el dedo acusador siempre se dirija hacia los funcionarios de este país. No, señor. Aquí estamos hablando de que hay el doble de políticos que en Alemania, con la mitad de población. Eso es impensable. Decenas de miles de personas, entre funcionarios, trabajadores de otros sectores, parados o jubilados, contra la subida de impuestos, el recorte de derechos o la precarización de los servicios públicos. Me afecta la pensión, porque a mí me suben 1 euro y me quitan 15. Quiere decir que cada vez tengo menos poder adquisitivo. Es un ataque frontal, por ejemplo, contra el colectivo de parados. Es un ataque frontal, por ejemplo, con la función pública a la que se le está haciendo pagar pues todos los problemas que tiene este país. A mí me han bajado el sueldo, pero es que ya no es eso, es que nos han aumentado las horas lectivas, es que nos van a aumentar el número de alumnos por clase. Eso va en detrimento de la calidad de enseñanza. Y creo que este país no se puede permitir que la enseñanza pública sufra estos recortes. Ahora, también te voy a decir donde no estamos los empleados públicos. Detrás de las decisiones de hacer aeropuertos donde no aterrizan aviones y que nos han costado miles de millones de euros, ahí no estamos los empleados públicos. Detrás de las decisiones de tener 170 y tantas embajadas autonómicas en el extranjero, detrás de eso no estamos los empleados públicos. Y detrás de todas las duplicidades administrativas que se han creado, ahí no estamos los empleados públicos. Los empleados públicos estamos en los registros, detrás de los mostradores, en los hospitales, en los colegios e intentando hacer nuestro trabajo lo mejor posible. La manifestación terminaba con la lectura de un manifiesto y la petición de los sindicatos para que el gobierno se someta a un referéndum de los ciudadanos para que estos avalen o no su política. La gente también está llegando a una conclusión, que es que este gobierno concurrió a las elecciones, su partido, el partido que le da soporte, con un programa y no está gobernando con ese programa. Ha habido un cambio radical, se decía no vamos a subir impuestos. Se suben impuestos, primero el IRPF, no vamos a subir el IVA, ahora se sube el IVA, no vamos a reducir las prestaciones sociales, se ataca la sanidad, la educación, la dependencia. Yo creo que ha llegado el momento, antes de que esto se convierta en un estallido social ingobernable, de que el gobierno someta su programa, su nuevo programa, al refrendo de la ciudadanía. Estas medidas, por lo tanto, no van a salvar a España, sino que van a empeorar aún más la situación. Se va a seguir provocando un aumento del paro, se van a imponer recortes brutales en servicios públicos esenciales, aumentando el sufrimiento de la población. Por lo tanto, estas medidas van justo en dirección contraria de lo que necesita nuestro país. Y el gobierno dice que estas son las medidas que quieren los mercados financieros para que se pueda estabilizar la situación financiera de nuestro país, ¿no? Y la verdad es que no están consiguiendo tampoco ese objetivo, en tanto en cuanto esa referencia que es la prima de riesgo, pues aumenta, sigue aumentando. Creemos que en el conjunto de las medidas el gobierno debería haber hecho un mayor hincapié en lo que es la reducción del gasto público corriente y menos hincapié en lo que es la subida de impuestos, que en un contexto económico como el actual, con una economía débil, pues puede tener efectos negativos. Por eso entendemos que esta subida de impuestos debería ser, en general, de carácter transitorio.
Ese mismo jueves, el ministro Montoro defendía en el Congreso la convalidación de estas medidas, la subida del IVA, el recorte al desempleo o de la paga de Navidad de los funcionarios. Medidas difíciles, dijo, pero necesarias para cumplir con Europa. Un recorte de 65.000 millones en los 2 próximos años. No hay dinero en las arcas públicas, señoría. No hay dinero para pagar servicios públicos. España tiene un nivel de recaudación tributaria el año pasado de un 35%, el nivel más bajo del mundo desarrollado. ¿Eso no tuvo responsabilidad el gobierno anterior? Sabe que la senda que Europa nos ha impuesto es sencillamente incumplible, porque no hay país en el mundo, ninguno, que haya ajustado 5 puntos de PIB en 3 años o en 2 años y medio. No existe. Esta rapidez nos ha parecido importante, un señal importante de la determinación del gobierno español para cumplir con estos objetivos, que son importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas, y esta sostenibilidad es importante para crear la estabilidad necesaria para el crecimiento y para bajar el paro. Yo creo que el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno, en primer lugar, era necesario para cumplir con las recomendaciones que se adoptaron en el Consejo Europeo. En segundo lugar, es un paquete muy importante. Las cantidades son, yo diría, impresionantes. 65.000 millones es mucho dinero. El problema es que probablemente, de cara a los presupuestos del 2013 y del 2014, tengamos que seguir haciendo esfuerzos adicionales si queremos cumplir los objetivos de déficit que hemos pactado en Bruselas. El viernes llegaba una buena noticia, con la firma del memorando por el que Bruselas concede a España los 100.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero. El acuerdo supone una estricta vigilancia y normas para esas entidades que soliciten ayuda. Pese a ello, la prima de riesgo siguió subiendo y el viernes alcanzó los 600 puntos. Tiene muy buenas probabilidades para dejar esta crisis en el pasado. El programa de asistencia financiera para el sector financiero español tiene como objetivo crear un sector financiero que pueda ofrecer a la economía española el oxígeno que necesita para poder volver a ofrecer préstamos a los hogares y a las empresas para revitalizar la economía. También este viernes conocíamos que la Comunidad Valenciana ha solicitado acogerse al fondo de liquidez creado recientemente por el Gobierno para poder hacer frente a sus deudas. Es la primera comunidad en hacerlo, pero otras 6 podrían estudiarlo al estar en el límite de sus créditos. Finaliza así una semana difícil que marcará la agenda de los próximos meses. De momento, el Gobierno anuncia que habrá más consejos de ministros en agosto para continuar con las reformas. Los sindicatos, por su parte, aseguran que tampoco frenarán las movilizaciones. Esperan, previsiblemente, tiempos aún difíciles.